Y bueno, nos vamos hasta Rusia, donde todavía reina la incertidumbre después del anuncio que hizo Vladimir Putin de reclutar a 300.000 reservistas para sumarse a la guerra en Ucrania, para asegurar, dice Putin, una victoria en Ucrania. Ha habido movilizaciones de protesta, familias enteras que han salido a las calles para expresarle a Vladimir Putin su rechazo a que más hombres se vayan precisamente con destino a la guerra, con la posibilidad de perder la vida. Miren ustedes esas imágenes que han sido bastante conmovedoras hoy, familias enteras que iban despidiendo precisamente a sus seres queridos. Si tenemos algo del audio propio de esas imágenes, ayudaría bastante. ¿Puede ser? A ver, escuchemos. El llanto, la tristeza embarga a todas esas familias rusas al momento de despedir a sus seres queridos que se van a la guerra. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué ese llanto? ¿Por qué esa tristeza? Porque los saldos de la guerra son terribles. Los saldos de la guerra son fatales, como los vamos a revisar en un momento. Miren ese bebecito, despidiéndose de su padre, esposas, hijos, despidiéndose de los hombres que posiblemente no vuelvan a ver. Bueno, esto ocurre en Rusia, como está ocurriendo también en Ucrania, ¿verdad? O sea, ocurre en ambos lados. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Aquel que representa a las familias de los soldados que están en la guerra. Los grandes políticos, los hombres que están detrás de un escritorio, no sienten esto. Son los soldados, sus familias, quienes están sufriendo las consecuencias de esta guerra devastadora. ¿Y cuáles son los saldos de esta guerra hasta el momento? Vamos a revisarlos. ¿Cuántas personas han muerto ya en Ucrania? Miren ustedes estos informes que se han dado hasta hace algunas semanas. 5.900 civiles muertos. Dentro de esos 5.900 civiles muertos, hay 379 niños en Ucrania, niños ucranianos. 8.616 heridos. Es lo que se reporta entre muertes civiles y heridos civiles. Miren qué triste, ¿verdad? 379 niños. Si tiene usted un niño a su lado, póngase a pensar que uno de esos pequeñitos ha sufrido estas consecuencias de la guerra en Ucrania y hay toda una familia que los llora. Vamos al siguiente cuadro. ¿Cuántos militares han muerto en Ucrania? Miren ustedes las grandes diferencias entre los reportes que se dan desde Ucrania y los que se dan desde Rusia. A ver, según Zelensky, el presidente de Ucrania, han muerto 10.000 soldados ucranianos hasta el momento y 32.000 soldados rusos. Según Zelensky, el presidente de Ucrania, reitero, 10.000 soldados ucranianos y 32.000 soldados rusos han muerto. Casi 2 veces más soldados rusos murieron que los ucranianos, según Zelensky. ¿Pero qué dice Putin? Putin dice absolutamente lo contrario. Según Putin, han muerto en esta guerra 62.000 soldados ucranianos, 62.000 soldados ucranianos y solamente 6.000 soldados rusos. Miren la gran diferencia que existe entre los reportes que vienen de un lado y viene del otro. Bueno, y es que evidentemente estas cifras las manejan los gobiernos en función de las estrategias informativas que seguramente tienen ya bien definidas. Y bueno, queremos conocer cómo se está viviendo esta guerra en ese país que está concentrando la atención del mundo entero, Ucrania. Y precisamente en este momento tenemos un contacto desde Ucrania, allá en Ucrania, vía Zoom, en Kiev. Tenemos a Oleksandr Slipchuk. Ya me ayudará Alexander a decir si estoy bien con el nombre. Es analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico. Alexander, me dices tu nombre completo para poder expresarlo bien, para poder transmitirlo bien. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, es Oleksandr Slipchuk, todo bien. Totalmente correcto. Bueno, Alexander, es un gusto. Muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros esta noche. Nos interesa saber
cómo se está viviendo esta guerra en Ucrania. Tú estás en la capital. Sí. Saber cómo despierta un ucraniano, cómo despierta a la gente en Ucrania todos los días, qué es lo que le aflige, qué es lo que le agobia, qué carencias se están sintiendo, cómo se está viviendo esta guerra en Ucrania. Sí, yo me quedo en la capital desde el inicio de la guerra, cuando las tropas rusas eran unos 30 kilómetros hasta la capital. Bueno, hoy la situación es más segura en la ciudad, sin dudas, pero todavía despertamos con una sirena aérea, con una alarma cotidiana, porque Rusia cada día bombardea las diferentes provincias de Ucrania con misiles cruceros. Por eso para nosotros ya es una cosa casi cotidiana, como tener un cafecito por la mañana, lo mismo que tener una alarma aérea por la tarde. Es decir, la gente se acostumbra a la guerra y con eso seguimos. Lo que yo veo es mucho ánimo, incluso que después de 6 meses de la invasión rusa a Ucrania, yo veo ánimo en la población ucraniana a continuar la resistencia. Pues aquí estamos preparados, estamos listos a luchar, a continuar la lucha. Eso es muy importante para una época de guerra, para que la parte que se defiende tenga motivación. En Ucrania ya está esto. Por eso no hay pánico, no hay protestas. La sociedad está totalmente unida a luchar contra la invasión rusa. Alexander, y en cuanto a alimentos, en cuanto al agua, en cuanto a los servicios básicos, la electricidad, la energía, ¿cómo están sintiendo ustedes todos estos servicios? ¿Se están prestando con normalidad? ¿Hay algunas carencias, algunas dificultades? En la capital no, todo funciona perfectamente, sin ruptura. Incluso que Rusia cada vez intenta bombardear la infraestructura crítica, como plantas eléctricas, refinerías, en las zonas cerca del frente, más allá al este, al sur. La capital está situada en el centro del país. En la capital la vida seguimos con tranquilidad, es posible comprar casi todo. Lo único es que las redes internacionales están cerradas, no los supermercados internacionales o algunas tiendas extranjeras ya están cerradas aquí por las cosas de seguridad, pero en general la vida sigue con calma en la capital, incluso que tenemos sirenas. Es una calma para nosotros, es normal. Para Bolivia, claro que es una situación diferente, porque para nosotros una alarma aérea sin bombardeo es una cosa normal. Por eso, con eso sí. Pero, por ejemplo, en las ciudades cerca del frente, como la ciudad de Kharkiv, la ciudad de Mykolaiv en el sur, ahí pasa un horror. Ahí la gente entran al invierno en 2 meses con problemas con calefacción, porque Rusia, como un chantaje, como intento de provocar algunos problemas, bombardea las centrales eléctricas y la gente puede dejarse sin calefacción. Alexander, ¿cómo ha sentido el pueblo ucraniano, los ciudadanos ucranianos, esa convocatoria que hacía en horas pasadas Vladimir Putin? 300.000 reservistas más y decía, vamos a tratar de terminar esta guerra lo antes posible. E incluso habló de la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo han sentido esas declaraciones allá en Ucrania? Es un paso desesperado. No es una sorpresa para nosotros. Ya entendemos, porque hace 2 semanas Ucrania realizó una contraofensiva relámpaga en el este del país con bastante éxito. Casi liberó una provincia. Las tropas rusas se retiraron y después Rusia decidió declarar la movilización. Para entender qué es eso, en el principio de la guerra, en febrero, Putin en su discurso prometió a la sociedad rusa que ninguna movilización ocurriría. Ahora tenemos una movilización en Rusia, es decir, todo se cambió. Eso me demuestra que Rusia tiene problemas militares en el frente y tiene problemas militares en su propio país, porque le falta recursos humanos. Rusia ya entiende que es imposible ganar esa guerra sin movilizar todo el mundo, es decir, matar más gente, porque esa gente no son ni entrenadas,
no tienen experiencia, sí son reservistas, pero vivimos en el siglo XXI. Es una guerra de tecnología, de artillería, de drones, de aviones. Y no es una guerra del siglo XX. Ya no se trata sobre movilización en las guerras modernas. Rusia todavía vive en esa época, donde movilizan a la gente y le matan. Por eso esa movilización es una amenaza para la sociedad rusa misma. Para nosotros no tenemos aquí miedo, estamos preparándose para una escalada, pero con armamentos. Rusia se prepara con más gente. Eso es un problema, de verdad es una catástrofe para la sociedad rusa que pierde su gente por nada. Los rusos no quieren ir a la guerra, los rusos huyen del país, a los aeropuertos, en las fronteras con Finlandia, con Georgia, Kazajistán, China, Mongolia. Hay colas en las puestas de control en las fronteras rusas. Eso demuestra que los rusos no quieren luchar, no quieren morir aquí por nada, porque Rusia es un país autoritario y eso es una guerra agresiva. Dices algo que llama la atención y obviamente se está viendo a través de las informaciones que llegan desde los puntos de guerra todos los días. La tecnología por sobre la movilización humana como tal. En ese margen de lo tecnológico, ¿cuán importante está siendo para Ucrania el soporte que está recibiendo de los países de la Unión Europea, de los mismos Estados Unidos? Eso es un elemento integrante de esta guerra. Por primero, que ya hemos demostrado que sabemos cómo utilizar esos armamentos efectivamente. Ucrania ya avanza y hemos frenado el avance ruso. Rusia ya no avanza en el frente. Esto es muy importante porque con los armamentos occidentales como lanzacohetes múltiples que son precisos, que son modernos, que son actuales, es posible, para nosotros era posible frenar el avance ruso, esa gran armada que todo el mundo tenga miedo de ellos. Por eso, con eso vamos a seguir. Existe un compromiso en el occidente que ahora debemos continuar el apoyo a Ucrania, porque Ucrania debe ganar esa guerra. Ucrania juega en el campo democrático, Rusia juega en el campo autoritario. Es una guerra totalmente agresiva. Esa guerra no tiene sentido para el propio población ruso y es una guerra del régimen de Putin y propaganda rusa. Por eso no podemos dejarlo aquí. Ucrania debe ganar, sin duda si somos en un conflicto asimétrico, pero es así, eso es una guerra de sobrevivencia. A ver, me quedan unos 30 segundos, Alexander. Hay un referendo que está previsto sobre 3 regiones sobre las que Rusia aspira que finalmente decidan ser parte de la República, parte de Rusia, dejando de pertenecer a Ucrania. ¿Esto podría complicar la situación de esta guerra, de Ucrania en esta guerra? Esos referéndums no van a ser eficaces y Rusia otro paso desesperado solo para utilizarlos, chantajear con las bombas nucleares, porque si entran al territorio ruso, Rusia puede utilizar bombas nucleares. Eso no será efectivo, por eso no existe ningún apoyo social prorruso en aquellas zonas, por eso es ridículo, no tomámoslo en serio. Muy bien, Alexander Slipchuk ha estado con nosotros, analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico. Hemos querido conocer el cómo se vive el día a día allá en Ucrania en medio de esta guerra que nos tiene expectantes a todo el mundo, obviamente transmitiéndonos todos los días información con mucho dolor, con mucha tristeza. Ojalá y esto pase pronto. Alexander, fuerte abrazo hasta Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.